Hola a todos y bienvenidos a Wonderful World. Hoy vamos a hablar del COVID. Vamos a hablar de preguntas que me han hecho amigos por Instagram, de afirmaciones que hace la gente que es negacionista del COVID, y también os voy a hacer una breve explicación de cómo funciona el sistema inmune, sobre todo relacionado con el COVID. En primer lugar hablaremos del complejo antígeno-anticuerpo y de cómo funciona eso de la vacuna. En segundo lugar, por qué la vacuna pierde su efecto. En tercer lugar, por qué a pesar del mayor porcentaje de vacunación, los contagios han aumentado en algunos lugares. En cuarto lugar, por qué hay gente que da negativo en un test y luego sin embargo lo tiene. En quinto lugar, por qué hay más hospitalizados vacunados en España que no vacunados. ¿Por qué el deporte ayuda? Si te contagias igual y contagias igual, ¿qué sentido tiene el pasaporte COVID? En primer lugar vamos a hablar del complejo anticuerpo-antígeno, que es algo que es la base de la inmunología y que es fundamental que lo entendamos para poder entender cómo funciona todo el tema de las vacunas, ¿vale? Y cómo funciona nuestro cuerpo cuando entra el COVID. Entonces, primero, ¿qué es el anticuerpo y qué es el antígeno? El antígeno vamos a llamarlo como una especie de terrorista, ¿no? El antígeno es una parte o el virus. Vamos a decir que es una parte del virus o el virus, ¿vale? Todo esto va a ser una explicación un poco simplista para que todos lo entendamos maravillosamente. Entonces, el anticuerpo, por el contrario, va a ser una especie de cartel de se busca de esos terroristas, ¿no? El típico cartel del oeste de Wanted, pues eso va a ser. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un antígeno entra en el cuerpo, un terrorista entra en nuestro organismo, lo que pasa es que el sistema inmune, que tiene policías, que vamos a decir que esos policías son, por ejemplo, leucocitos, glóbulos blancos, neutrófilos, macrófagos, todo eso lo vamos a englobar como policías, ¿no? Todo el sistema inmune. Entonces, no van a reconocerlo porque no lo conocen previamente, y como no lo conocen no saben qué cara tiene ese sujeto, ese terrorista. Entonces va a pasar por las fronteras y el señor, el policía de la frontera va a decir, pase usted, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque no lo va a reconocer como algo malo, entonces va a entrar. Y el terrorista va a empezar a poner bombas, va a poner bombas por todas partes, boom, 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 boom. Hasta que, si el sistema inmune es fuerte, quiere decir que va a tener muchos policías. Entonces, muchos policías va a ser más fácil que consigan detener a uno de esos terroristas que está poniendo bombas. El terrorista que está poniendo bombas, digamos que esas bombas, vamos a suponer que son los síntomas, y lo que busca el virus siempre van a ser dos cosas. En primer lugar, replicarse, y en segundo lugar, expandir esos virus que ha replicado. La forma de expandirlo muchas veces van a ser síntomas. Por ejemplo, estornudos, toses, etcétera. ¿Vale? Pero lo importante es que tenéis que recordar que la policía lo que va a querer es detectar a esos terroristas para hacerles una foto, y una vez tenga una foto del terrorista, la va a mandar por todos lados con esos carteles de se busca, y otros policías, y sobre todo los policías de la frontera, cuando vean a alguien que entra que coincide con ese anticuerpo, con ese cartel de se busca que se ha mandado, lo van a detener o lo van a destruir, etcétera, ¿vale? O sea que lo importante va a ser que la policía consiga ese cartel, ese anticuerpo. Entonces, ¿qué se hace con las vacunas? Bueno, pues muy sencillo. La vacuna lo que es un trozo de ese terrorista. Vamos a poner que es un brazo, una cabeza, entre comillas, porque del virus va a ser la cápsula, va a ser ARN mensajero que va a dar lugar a una proteína. Porque el ARN mensajero no es más que las instrucciones para que una célula construya una proteína, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la vacuna de Pfizer funciona con ARN mensajero. Te meten ARN mensajero del virus, que lo que hace es que tus células sinteticen una proteína que tiene ese mismo virus, que vamos a llamar que es el brazo del terrorista, ¿no? Entonces, ese brazo vamos a poner que tiene un tatuaje. Pues cuando el terrorista luego llegue y vaya a entrar por la puerta, el resto no lo van a reconocer, pero van a decir, anda, tiene el tatuaje que estamos buscando. Entonces, el guardia de la puerta, ese policía de la frontera, va a decir, a ver, vamos a analizarlo, a ver si es el virus, y lo van a analizar y van a decir, ah, pues sí. Entonces, ¿qué pasa? Que van a entrar muchos menos terroristas de los que podrían haber entrado si no estuvieras vacunado. Porque hay que vacunarse varias veces, porque la vacuna, digamos que su efecto caduca. Bueno, pues la principal razón de que haya que ponerse varias vacunas es que este virus, el coronavirus, es un ARN virus. ARN en lugar de ADN. Nosotros tenemos ADN. El ADN es una doble cadena de información genética que forma esa hélice que todos nosotros conocemos, que todo el mundo la ha visto alguna vez. Una hélice de dos cadenas. El ARN, sin embargo, como el coronavirus, es una única cadena de información genética. ¿Qué pasa? Que como es única, no tiene al otro lado su cadena complementaria. En el caso del ADN, tenemos una cadena complementaria que va a estar, para que nos entendamos,
compuesta de bases, ¿no? De pares de bases. Y esos pares de bases tienen que estar bien cuadrados. Adenina con timina, citosina con guanina, y siempre van a estar emparejados de esa forma. ¿Qué pasa? Que eso, esa cadena o esas cadenas, lo que va a ocurrir es que se van a estar replicando, o bien para crecer, para generar más células, o bien para generar gametos, etcétera, pero siempre se van a replicar esas cadenas, ¿no? O de ADN o de ARN. ¿Qué pasa? Que si tú replicas una cadena de ARN y cometes un error, un fallo, no tienes una cadena complementaria que te diga, que has cometido un error. Porque en el ADN, si cometes un error en la replicación, la ADN polimerasa va a decir, anda coño, si la de enfrente no puede ser, acabo de poner una adenina con una guanina. Esto no puede ser, está mal. Y entonces va a decir, vale, tengo que corregir. Y va a corregir. Entonces por eso no va a haber tantas mutaciones. Sin embargo, cuando hablamos de ARN, va a haber muchísimas mutaciones. Eso lo que va a hacer es que ese terrorista, digamos que según va pasando el tiempo, va a cambiar de brazo, va a cambiar del otro brazo, va a cambiar de cabeza, va a cambiarle la cara, va a cambiarle todo. En resumen, lo que va a ocurrir es que esa vacuna, que lo que estaba haciendo, que lo que había hecho es que hubiera un cartel, ¿no? Un se busca con el brazo del terrorista, ahora va a ser inútil, porque el brazo del terrorista ahora va a ser diferente. Entonces, siempre un vacunado va a poder contraer el virus. Sin embargo, una persona que haya pasado el virus, como todas las partes del virus, va a tenerlas, digamos, en el cartel de se busca, porque sus anticuerpos han pillado al virus al completo, ¿no? Lo han defendido al completo, va a ser mucho más improbable que lo vuelva a coger en un periodo de tiempo corto. Porque en un periodo de tiempo largo, ¿qué va a pasar? Que como va a seguir mutando, pues va a cambiar por completo el terrorista, ¿no? ¿Por qué a pesar de que el porcentaje de vacunación ha subido, hay países que están teniendo una mayor cantidad de contagios? Bueno, pues esta respuesta es bastante sencilla y es que sobre todo se debe a la falsa sensación de seguridad y al desconocimiento generalizado que hay con respecto al efecto de las vacunas, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando tú estás vacunado, la vacuna lo que busca es que no mueras cuando cojas el virus, pero no va a hacer que no lo cojas y no va a hacer que no lo contagies, pero mucha gente piensa que una vez estás vacunado ya ni lo vas a coger ni lo vas a contagiar, lo cual es un error. Es un error por lo que os he contado antes. Esto lo que provoca es que las medidas de seguridad han bajado mucho. Ahora mismo las personas estamos teniendo muy poco cuidado, vamos dando abrazos, vamos dándonos besos, de todo. ¿Por qué? Porque estás vacunado, ¿no? Y entonces dices, pues ya está. Además de eso, los gobiernos también han soltado un poquito la mano porque tenían que hacerlo. Entonces ahora, pues también las medidas de seguridad, que no dependen tanto de nosotros, sino que dependen de los gobiernos, también son un poquito más ligeras, un poquito más llevaderas, y eso hace que los contagios aumenten. Por lo que os digo, porque estamos todos muy confiados generalmente y hay mucha gente que se cree que si estás vacunado ni lo coges ni contagias, y eso es mentira. Pasamos al siguiente tema. ¿Por qué hay gente que da negativo en el test y luego sin embargo positivo? Bueno, pues en primer lugar depende del test. Si tú te haces una PCR, la PCR va a ser efectiva prácticamente siempre. Ese es el más fiable, pero vamos a seguir con los más comunes, que son test de antígenos y test de anticuerpos. Los antígenos, como hemos dicho, son, por hablar así a grosso modo, son el virus, ¿no? Son las partículas víricas. ¿Qué pasa? Cuando te acabas de contagiar, tu cuerpo aún no tiene una carga viral muy grande y por tanto no tiene muchos antígenos en el cuerpo. Al no haber muchos antígenos, tienes que tener mucha suerte para que justo la zona que hace la prueba, vamos a poner si es una gota de sangre, pues para que esa gotita de sangre concreta justo tenga los antígenos suficientes para que dé positivo en la prueba. Sin embargo, ¿qué pasa? Que una vez ya tengas una carga viral un poquito más alta, cuando el virus ya se esté replicando dentro de ti, o sea, generalmente cuando ya empieces a tener algunos síntomas, muchas veces esos síntomas tú no los notas, porque a lo mejor es simplemente un pequeño dolor de cabeza, un poquitín de calor que tienes, voy a poner un ejemplo, y tú piensas que no tienes síntomas, pero ya estás teniendo síntomas. ¿Vale? Entonces a partir de ese momento tú ya estás, digamos, rezumando antígenos, estás rezumando virus. Entonces ya el de antígenos da positivo. El de anticuerpos, por el contrario, va a tardar un pelín más en dar positivo, pero sin embargo, después de haber pasado el virus, después de que ya no vas a tener antígenos en tu cuerpo, porque ya lo has superado, vas a seguir teniendo anticuerpos. ¿Por qué? Porque vas a seguir teniendo carteles de se busca. Porque tu sistema inmune va a estar atento, no vaya a ser que vuelva el virus. ¿Por qué? Hay mayor cantidad de hospitalizados por COVID en España, vacunados que no vacunados. Este es el mayor argumento de los negacionistas, pero lo voy a desmontar muy rápido. El porcentaje de individuos, el porcentaje de personas menores de 20 años en España, en 2020, y ahora más o menos anda igual, es del 20%. Ya sabéis que, por ejemplo, la gente de mi edad, los de 25, acabamos de recibir la segunda vacunación más o menos por estas fechas. ¿Qué quiere decir eso?
que una gran cantidad de las personas que no están vacunadas están en unas edades en las que el virus es menos agresivo. Por tanto, podemos decir que ya ese 20% de la población deberíamos realmente apartarlo a la hora de hacer la comparación, ¿no? Entonces vamos a entrar en el otro 80%. De ese 80%, aproximadamente un 90%, 85% de las personas estamos vacunadas. Y un 10-15% no lo están, de mayores de 20, ¿eh? ¿Qué quiere decirnos eso? Que si las cifras de hospitalizados no son aproximadamente 8 veces mayor en los que sí están vacunados, quiere decir que la vacuna está haciendo bastante efecto. Ya veis que las vacunas están funcionando y muy bien. ¿Qué pasa? Que el número total puede ser engañoso, porque el 10% de 1.000.000 es mucho más que el 90% de 10. Esa es la razón principal por la que en números totales hay más hospitalizados vacunados que no vacunados. Además de todo esto, tenéis que tener en cuenta que, por ejemplo, las personas mayores que fueron las primeras en vacunar pueden haber entrado ya en esa fase en la que la vacuna empieza a perder su efecto porque el virus ha mutado ya tanto que no reconoce las mismas partes. ¿Entendido? Los anticuerpos ya no tienen la foto del nuevo brazo del virus, ¿vale? Espero que todo esto lo estéis entendiendo muy bien porque lo estoy intentando simplificar al máximo. ¿El deporte por qué ayuda? Bueno, pues el deporte ayuda al sistema inmune principalmente porque las personas que hacen deporte generalmente tienen un sistema cardiovascular mucho mejor, ¿vale? Suelen mejorar su sistema cardiovascular y además suelen tener también un sistema respiratorio mejor. O sea, en definitiva mejoras esas dos cosas. El sistema inmune depende mucho del sistema circulatorio, porque el sistema circulatorio, la sangre, es la que lleva estos policías de los que hablábamos, estos neutrófilos, macrófagos, glóbulos blancos, linfocitos, que son glóbulos blancos. En definitiva, son el vehículo del sistema inmune. ¿Qué pasa? Si tú tienes policías con coches rápidos, será más probable que atrapen a los terroristas. Así de sencillo. Además de esto, si tu sistema respiratorio es mejor, si vamos a poner que tú tienes un sistema respiratorio que es un 10, si el virus te da duro y te baja 3 puntos, estás en un 7, guay. Si te baja 5, estás en un 5, guay, sigues sobreviviendo. Vamos a poner que tu sistema respiratorio está en un 5. Pues a nada que el virus no te pegue mucho, pero te pegue un puntito, vas a estar en 4, insuficiente, jodido. Además de todo esto, el deporte además tiene otra ventaja, que es que aumenta la temperatura corporal y eso emula una especie de fiebre que produce que haya microorganismos que mueran por el calor. El pasaporte COVID, ¿qué sentido tiene si te contagias de igual manera? Bueno, pues el principal argumento que se da para defender el tema del pasaporte COVID es que las personas que ya están vacunadas tienen una carga viral menor, por tanto, cuando contagian es menos probable que contagien, y además a las personas que contagien, en teoría, no les están metiendo una gran cantidad de virus, entonces es menos grave su contagio, ¿no? Y a su vez, si se contagian, es menos grave porque ya están vacunados. Vosotros ya ahí interpretad lo que creáis, si es mejor, peor, lo que sea. Y ya pues hemos llegado al final del vídeo. Solo queda deciros que muchas gracias por estar aquí, se agradece mucho. Ya sabéis, todos estos vídeos mucho curro, siempre lo digo, pero es que es verdad. Dejadme vuestro like, si os ha gustado, si no un dislike. Me dejáis una suscripción, también lo mismo, si queréis más de esto, para enteraros, activad la campanita. Y nada, que muchas gracias por haber llegado hasta aquí, se os quiere y hasta otra.